La película abre en los años 70, en una fábrica abandonada que décadas atrás fue consumida por un incendio mortal donde perecieron numerosas familias. 3 hombres ingresan al lugar, portando un extraño dispositivo con el que escanean la zona. El líder, Mike Turner, lleva gafas y sostiene el aparato. Al activarlo, la pantalla comienza a mostrar múltiples figuras difusas. Segundos después, el ambiente se torna hostil, como si algo invisible los acechara. De repente, las gafas de Mike explotan en su rostro, cegándolo al instante, mientras sus 2 compañeros son arrastrados violentamente hacia la oscuridad del fondo de la fábrica, mientras Mike queda solo, sangrando y ciego, tambaleándose en la penumbra. Luego de eso volvemos al presente en donde conocemos a Brian, un joven programador. Él está sentado en su apartamento frente a un visor de realidad virtual. En la pantalla aparece el avatar digital de su novia Ellen, fallecida recientemente en un accidente automovilístico. Brian le dedica palabras cariñosas, pero pronto el programa falla y obliga a Brian a quitarse el visor con frustración, pues en su interior aún lucha con la pérdida. Más tarde lo vemos en su trabajo. Allí conocemos a Alice, y posteriormente a Sai-Sop. El grupo conversa sobre sus proyectos y avances tecnológicos. Tiempo después, durante el almuerzo, Alice y Sai-Sop observan a Brian trabajando. Él les comenta que busca un lugar solitario para realizar una prueba, a lo que Alice le recomienda un edificio cercano abandonado. Poco después, Brian se encuentra en un almacén abandonado probando sus gafas de realidad virtual mejoradas. Allí, vuelve a ver el avatar de Ellen. El momento es inquietante, y Brian se pierde en el tiempo con el avatar de su novia. Más tarde, tras terminar las pruebas, un sonido extraño recorre el edificio. Brian, intrigado, camina entre estanterías oxidadas y polvorientas, hasta que descubre documentos relacionados con un aparato de detección por sonar. Segundos después, encuentra el dispositivo, es el mismo que vimos en el prólogo. Al encenderlo, Brian comienza a escuchar voces distorsionadas, y una presencia invisible empieza a manifestarse a su alrededor. El ambiente se vuelve sofocante, hasta que de repente, el aparato se apaga. La narración nos lleva a una conversación con Sai-Sop y Alice, donde se revela el trasfondo de Brian. Perdió a Ellen en un accidente automovilístico. Era un día nevado, él conducía y Ellen iba de pasajera. En eso, debido a la nieve, perdieron el control y tras el impacto solo Brian sobrevivió. Minutos después, Brian aparece mostrando el aparato a sus compañeros, les comenta que, al encenderlo, una presencia se manifestó. Sai-Sop se muestra intrigado, pues como programador y científico, le fascina la idea de que el dispositivo pueda detectar presencias no físicas. Alice, en cambio, se muestra molesta. Ella cree en espíritus y entidades, y advierte que es peligroso involucrarse con algo así. A la mañana siguiente, vemos a Brian en casa, en donde podemos observar que en definitiva, aún no ha superado el fallecimiento de su pareja. Más tarde, regresa al lugar donde Ellen falleció y lleva consigo el aparato. Lo enciende con la esperanza de detectar algo, pero para su desgracia el dispositivo no registra nada. Horas más tarde, Alice, al ver que Brian está demasiado interesado en los espectros, lo lleva a la casa que renta. Allí le muestra un libro misterioso, ella lo coloca en el estante y le pide que espere. Ya entrada la noche, el libro aparece inexplicablemente en medio de la sala, y a la mañana siguiente Alice les explica que la primera vez se asustó mucho. Sai-Sop le sugiere que prueben el aparato en su casa, aunque Alice, indecisa, termina aceptando. El grupo prepara la primera prueba en el apartamento de Alice. Encienden cámaras y las apuntan hacia diferentes rincones. El equipo activa el dispositivo y como parte del proceso, Alice baja al pasillo principal. Ella toma el libro y lo coloca en el estante. El grupo espera en silencio, hasta que segundos después el aparato comienza a emitir un sonido extraño y las cámaras pierden la señal. Brian corre rápidamente hacia Alice, pero la encuentra rodeada de libros flotando a su alrededor. Sai-Sop les habla por el comunicador indicándoles que se alejen, y segundos después, Brian es levantado del suelo y arrojado violentamente contra el estante. Horas más tarde, vemos a Alice ayudando a Brian a regresar a casa, pues el golpe que recibió fue sumamente fuerte. A la mañana siguiente, Alice lo visita, y Brian insiste en que deben probar el aparato nuevamente. Más tarde, los chicos logran identificar a un hombre a través de los documentos que Brian encontró, Mike Turner, por lo que el grupo le da una visita en su hogar. Mike Turner es el hombre que vimos al inicio, el que portaba el aparato en 1970. Turner abre la puerta, pero se muestra reacio a hablar, hasta que Brian le dice que encontraron su aparato. Turner finalmente los deja pasar y les advierte que, si están allí, es porque ya se han metido en problemas. Turner les explica que durante la Guerra Fría trabajaban en nueva tecnología,
específicamente en un radar. Sin embargo, en el proceso el aparato comenzó a detectar pulsos electromagnéticos, y al parecer atraía a cuerpos no físicos, obligándolos a interactuar con él. Turner comenta que se percató de que el dispositivo también emitía pulsos que afectaban a los espectros, y que por ignorar esa advertencia pagaron las consecuencias. Sin embargo, Saisop propone bajar la intensidad de la señal para reducir riesgos y que el aparato envíe las señales a una aplicación móvil convirtiéndolas en visualizaciones. Ya por la noche los tres se reúnen para probar el experimento en la casa de Alice. Además invitan a la dueña de la casa, pues le han contado lo sucedido y desean confirmar si la presencia que se manifiesta es realmente su madre. El grupo utiliza la creación de Brian donde él ve el avatar de Ellen, para visualizar lo que el aparato le envíe. Brian baja al salón principal y se acerca lentamente con el libro para colocarlo en el estante. Mientras tanto, los chicos observan la actividad que registra el aparato principal. Brian escucha un sonido extraño y en paralelo vemos que la aplicación móvil de Saisop se conecta en automático, pues el aparato ha detectado algo. Mientras tanto, Brian, al usar el visor, logra ver una figura. En pantalla, la casera confirma que se trata de su madre y al instante baja corriendo. Una vez abajo, la mujer se acerca y le entrega a su hija el libro, mientras Brian ve todo desde el visor. Segundos después, el espíritu de la madre de la casera se desvanece en el aire. La escena se convierte en un éxito para el grupo, han logrado captar una manifestación clara y tangible. Al día siguiente, en el trabajo, Saisop comenta que puede refinar lo que han hecho y que considera posible amplificar el rango del dispositivo para abarcar más espacio. Esto lleva al grupo a dirigirse a unas instalaciones abandonadas donde fallecieron muchas personas. Sin embargo, ya en el lugar, surge una discusión. Alice considera que el plan de Saisop es demasiado arriesgado. Dicha discusión hace que Alice decida marcharse, dejando a Brian y Saisop solos. Tras la discusión, Saisop prepara todo y enciende su versión mejorada del proyecto. Sin embargo, para los chicos este será su error más grave. Horas más tarde pasamos con Alice ejercitándose un poco por los alrededores de la ciudad. En su recorrido atraviesa una zona abandonada y al instante, siente una sensación similar a la que experimentó en su casa. Mientras ilumina con su teléfono, la aplicación que Saisop le había instalado se conecta con el sistema principal automáticamente. Alice, un tanto dudosa, usa su móvil y a través de la aplicación, observa un espectro aterrador el cual la asusta al instante y la empuja al suelo. La entidad toma un desarmador. Alice intenta defenderse, pero es en vano y el espectro se lo incrusta en su brazo izquierdo. Alice huye desesperada, pues no le queda más opción que escapar ya que el aparato está trayendo más espectros a la zona, debido a que Saisop amplificó el radio de acción. Más tarde, vemos a Alice refugiándose en la casa de Mike Turner. Ella entra apresurada y le confiesa que cometieron un error. Le explica dónde están Brian y Saisop, y Turner le dice que deben de detenerlos. En el camino, le comenta que las compañías telefónicas colocaron antenas cerca de las instalaciones, y que esas antenas harán que el sistema del aparato colapse. Por otro lado, regresando a las instalaciones donde ocurrió el desastre, Saisop le muestra a Brian que tiene todo listo para subir los resultados a la web con un solo clic. De esta forma los dos se preparan. Brian liderará el camino mientras Saisop monitoreará el sistema desde su tablet. Ambos avanzan lentamente por los pasillos de las instalaciones, aunque pasan los minutos, y el equipo no detecta nada en el radar o el visor. Hasta que tiempo después, el aparato comienza a detectar actividad. En paralelo, Alice llega a las instalaciones junto a Turner con la intención de desactivar las antenas telefónicas. Turner se queda abajo y explora los alrededores mientras Alice desactiva las torres, pero para su desgracia la aplicación se conecta indicando la presencia de formas no físicas, y frente a él, aparece un espectro. Turner rápidamente intenta huir, pero este lo toma por las piernas, y de esta forma, acaba con su vida. Mientras tanto, Alice continúa subiendo, pero su herida comienza a sangrar. Aunque eso no la detiene, pues consigue llegar al conector. Sin embargo, en un intento por desconectar la antena, ella resbala y cae sobre el techo de las instalaciones, ocasionando un gran estruendo, aunque Brian y Saisop no tienen ni idea que se trata de Alice. Y en ese instante, vemos que empiezan a ser rodeados por espectros. El miedo se apodera de Saisop, pues ve en el radar múltiples apariciones, y en un ataque de pánico huye desesperado. Él intenta escapar, pero un espectro conecta un cable junto a la puerta, electrificándolo al instante, y acabando de esta forma, con la vida de Saisop. Brian por otro lado corre desesperado intentando escapar de las múltiples apariciones. En el proceso encuentra los lentes de Saisop, pero enseguida es alcanzado por las presencias, levantándose al instante y corriendo en busca de una salida. En medio del caos,
Brian se topa con Alice, aunque para su sorpresa, tras quitarse los lentes no logra verla, pues se trata del espíritu de Alice, indicándonos que ella falleció tras la caída de la escalera de la antena. Brian no quiere aceptarlo, pero al colocarse los anteojos logra verla claramente. La visión lo destroza, rompe en llanto, sintiendo una culpa insoportable, pues su descubrimiento arrastró a su amiga, condenándola a un desenlace fatal. Segundos después, Brian es tomado por la espalda y arrastrado hacia la oscuridad. Posteriormente, la escena nos muestra los cuerpos de los chicos. Saisop yace sin vida en el suelo, aunque logró cargar el video de lo sucedido a la web antes de fallecer. Alice por su parte falleció en el techo tras lograr desactivar las antenas telefónicas, y finalmente, a Brian lo vemos colgado de un gancho, atravesado y sin vida. De esta forma, lo que comenzó como un experimento científico, impulsado por el deseo de Brian de volver a ver a su novia fallecida Helen, terminó convirtiéndose en una obsesión alimentada por el ego, y a su vez en un intento de alcanzar un hito tecnológico. Explicación. Lo que acabamos de presenciar es la historia de Brian, un joven programador marcado por la pérdida irreparable de su novia Helen. Su dolor lo llevó a buscar respuestas en la tecnología, intentando abrir una puerta hacia lo imposible, volver a verla, aunque fuera por un instante. El hallazgo de aquel dispositivo de los años 70 parecía darle esperanza. Junto a Alice y Saisop, lo transformó en una aplicación capaz de mostrar presencias reales. Al principio, todo parecía un milagro. Brian creía que finalmente podría reencontrarse con él. Pero lo que comenzó como un experimento científico pronto se convirtió en una pesadilla. Cada espectro detectado despertaba con furia, y la obsesión de Brian por recuperar lo perdido, más la curiosidad de Saisop por hacer un hito científico terminó arrastrándolos a los tres hacia la tragedia. Uno a uno, los protagonistas fueron cayendo. La fábrica abandonada se convirtió en su tumba, y la ilusión de contactar con el más allá se reveló como un engaño mortal. Al final, no hubo milagro, no hubo redención, no hubo descubrimiento o hito científico, solo muerte y caos. El resultado no fue un avance, sino una tragedia, un sacrificio marcado por la ambición, el dolor y la imprudencia. Ghost Project nos recuerda que el duelo no resuelto y la obsesión por lo imposible pueden abrir puertas que jamás debieron tocarse. Y esas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse. Hasta la próxima, en Pazuzu TV.